Apocalipsis 20, los primeros 6 versículos en un mensaje que hemos llamado, o he llamado, los años maravillosos. Los años maravillosos, y vamos a ver de qué se trata eso. Pero permíteme empezar con una palabra de oración y vamos a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis esta mañana. Padre, gracias, Señor. Gracias por un tiempo fenomenal en tu palabra, Señor. Gracias por atraernos hacia ti con tu Espíritu Santo. Que tu presencia está con nosotros. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios. Y ahora aquí, delante de tu palabra, te pedimos que tomes nuestros corazones, que seas tú nuestro maestro, nuestro guía. Como hemos cantado, Señor, nuestra roca firme. En ti confiaremos, Señor. Ahora que tu palabra ministre nuestros corazones y tu Espíritu Santo nos llene, Señor, y te entregamos este estudio bíblico en el nombre de Jesús. Amén. Los años maravillosos. Una serie hace un par de décadas que narraba la vida de una persona en sus momentos de adolescencia, de juventud. Si alguna vez viste la serie, era este hombre narrando desde el presente su pasado, su juventud y muchas historias que recordaba, algunas con mucho cariño, algunos con mucha tristeza. Y la razón por la que este mensaje se llama así, los años maravillosos, para mí es porque esto no se trata de una retrospección que hacemos para ver melancólicos los años que el tiempo se llevó, sino es lo que hacemos al ver el libro de Apocalipsis, es ver hacia el futuro con expectativa y esperanza, no con tristeza o melancolía, sino vemos el futuro para ver lo que Dios tiene planificado para nosotros. Y por eso es que hemos llamado en realidad nuestro mensaje a nuestro estudio general del libro de Apocalipsis, días de un futuro presente. Porque creemos que examinar, estudiar el futuro tal cual es enseñado en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, qué le espera al mundo, qué le espera al creyente, qué le espera al no creyente, va a impactar radicalmente la manera en cómo no solamente yo percibo el presente, pero cómo vivo el presente. Y esa es mi oración a través del libro de Apocalipsis. Que nuestras vidas puedan ser radicalmente impactadas por las verdades que entendemos, nos enseña Dios en su palabra aquí en este libro acerca de nuestro futuro. Y entonces, hoy día vemos, después de una semana de descanso, lo que sigue al retorno de Cristo. La segunda venida de Cristo es lo que hemos venido estudiando en el capítulo 19. Después de 7 años de gran tribulación, los últimos 3 años y medio de ese tiempo de tribulación son este tiempo donde Jesús dijo: no habrá tribulación, no ha habido tribulación como esta, ni la habrá después. ¿No? Un tiempo de catástrofe, de caos, de calamidad, un tiempo donde Dios está derramando su ira sobre una humanidad rebelde a Él. Pero la Biblia habla de un tiempo en la tierra en donde esa oración que hemos hecho los discípulos de Jesús por años, esa oración que por generaciones se ha aclamado, esa oración que decía: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa oración que dice: venga tu reino a nosotros, que por generaciones ha sido clamada del pueblo de Dios hacia Dios. La Biblia habla del tiempo en donde esta oración va a ser contestada. Y déjame decirte que va a ser contestada literalmente. No va a ser contestada a medias, no va a ser puesta como una realidad espiritual nada más. Dios va a contestar esta plegaria de su pueblo por generaciones, en un periodo determinado donde su reino vendrá a la tierra, donde Cristo vendrá, donde su voluntad se hará en la tierra, así como se hace actualmente en el cielo. Y la razón, bueno, número 1 es porque fue Cristo quien nos enseñó a orar de esa manera. La oración registrada en mención esta mañana fue una oración que Cristo enseñó a sus discípulos. Le dijo: cuando oren, oren de esta manera. Y Jesús nos enseñó a orar: Señor, que venga tu reino. ¿Por qué? Porque Jesús está esperando este tiempo. Jesús anhela este tiempo. Y así como Jesús lo anhela, nosotros también.
Jesús nos instruyó a que oremos de esta manera para que vivamos en la expectativa del cumplimiento de esa promesa. Venga tu reino, Señor. Entonces la Biblia habla de ese tiempo, en donde el reino de Dios vendrá a la tierra, donde Jesús vendrá a reinar literalmente sobre esta tierra. Comenzará con el proceso de la gran tribulación. Luego la segunda venida de Cristo, el retorno al final de los 7 años, donde vendrá Cristo, como vimos en el capítulo 19, con sus ejércitos celestiales. Nosotros, la iglesia, incluidos dentro de este ejército, vendremos con Él porque durante los 7 años de gran tribulación, nosotros hemos pasado 7 años en las bodas del Cordero en el cielo. Regresaremos con Él. Cristo pondrá fin a la gran tribulación y dará inicio a este periodo que la Biblia llama como el milenio, el reino milenial de Cristo. Esto es lo que vemos en el capítulo 20, los años maravillosos. ¿Por qué maravillosos? Porque vamos a ver hoy día que este periodo de milenio es un tiempo donde no hay la influencia de Satanás, donde no hay pecado, no hay esta muerte, no hay guerra, no hay batalla entre los hombres, hay paz. 1000 años de paz. Verás, el mundo no puede experimentar la paz fuera de Jesús. Podemos experimentar la paz en nuestro corazón a través de una relación personal con Jesús, pero el mundo no puede experimentar la paz fuera del príncipe de paz. Pero la Biblia dice que el príncipe de paz, Jesús, va a venir. Y cuando venga, entonces habrá finalmente lo que estamos anhelando, esa paz mundial, que ningún líder ha podido traer a este mundo. Por lo menos no de una manera significativa. Ahora, la Biblia profetiza, o sea, habla de estos eventos futuros antes de que sucedan, muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, acerca de este tiempo del milenio, ese tiempo donde Cristo reinará aquí físicamente en la tierra. La Biblia habla mucho acerca de las condiciones que tendrá la tierra durante ese tiempo. Es inaugurado, como dijimos, a través de la segunda venida de Cristo ante el retorno de Jesús después de la tribulación. Después de lo que hemos estudiado la semana pasada como la guerra o la batalla del Armagedón, que sabemos no es ninguna batalla en realidad porque Cristo viene y con el resplandor de su venida elimina a todos sus enemigos. No hay conflicto, solamente Jesús viene y se acabó, como cuando se pisa una cucaracha. Entonces, sin embargo, a través de los años ha habido confusión acerca de esta venida del Mesías. Antes de que Jesús viniera la primera vez, los judíos estaban hasta cierto punto confundidos en su mayoría para tratar de identificar cómo, cuándo y dónde vendría el Mesías. La Biblia profetizaba la venida de Cristo de muchas maneras. Su nacimiento en Belén, su pasar por Egipto, por Nazaret, su ministerio en Galilea, el nombre que tendría Jesús, la identidad del Mesías, ¿cuál sería? Entonces, la Biblia profetiza muchísimo acerca de la primera venida de Jesús, pero también acerca de la segunda venida de Jesús. Y lo que sucede es que antes de que Jesús venga la primera vez, la idea era como que todo estaba mezclado en un solo evento, ¿no? Y muchos judíos hasta el día de hoy no hacen distinción entre la primera y la segunda venida de Jesús. Y hay versículos que los judíos no saben qué hacer con ellos, como el libro de Isaías capítulo 53, donde habla de un Mesías que sufre, porque ellos esperan un Mesías que reine. Y es porque no han hecho esta distinción entre lo que la Biblia profetiza sería la primera venida de Cristo y lo que profetiza que sería la segunda venida de Cristo. Entonces, la razón para esto es porque los profetas que escribían y veían y tenían estas revelaciones, escribían muchas veces y veían tenuemente, dice Pablo, como viendo en un espejo y podían ver esas cosas como partes de estos dos eventos. Cuando lo vemos en la Biblia, vemos que quizá en un mismo capítulo de uno de los profetas hay eventos que tienen que ver con la primera venida de Cristo y en la misma profecía hay eventos que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Por eso hay un poco de confusión. Y por eso es que muchos judíos rechazaron a Jesús como Mesías cuando vino, porque esperaban que el Mesías reinara, que sea el libertador, el líder político, el que le devuelva el reino a Israel.
Eso es lo que promete la Biblia acerca del Mesías. Un Mesías ben David, o hijo de David, como los judíos conocerían a este Mesías. Pero olvidan que la Biblia también profetiza a un Mesías ben José, un Mesías hijo de José, un Mesías que sufrió el rechazo de sus hermanos. La vida de José en el libro de Génesis es una imagen de quién Cristo vendría a ser. Tenemos que observar entonces que la Biblia enseña ambas. Enseña la primera venida y enseña la segunda venida. El Antiguo Testamento hace mención de estos dos eventos. Lo que a veces las personas, los judíos del día de Jesús no entendieron, es que antes de que Jesús reciba una corona de majestad como Mesías, tenía que recibir una corona de espinas en sufrimiento. Que antes de sentarse en el trono, tenía que colgar de la cruz. Que antes de presentarse como el león de la tribu de Judá, tenía que presentarse como el cordero inmolado, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es esta la confusión que tenían los discípulos cuando, después de la resurrección de Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6, Jesús estaba hablando con sus discípulos antes de ir al cielo, después de haber resucitado, un periodo de tiempo. Y estaba hablando las cosas del reino, dice el libro de Hechos. Estaba hablando cosas referentes al reino y sus discípulos le preguntaban: Jesús, ¿será ahora cuando restaures el reino a Israel? ¿Será en este momento que restaures el reino que vendrás a reinar y gobernar tal como la Biblia lo dice? Y Jesús les responde: bueno, no les corresponde a ustedes saber las sazones, las fechas, las horas. Sus discípulos tenían la idea, porque la Biblia lo enseña así, de que Jesús reinaría. Por eso le hicieron esa pregunta. Si los discípulos no creyeran que Jesús vendría a reinar, entonces jamás le hubieran preguntado eso. Pero los discípulos sabían, tenían la conciencia, el pensamiento, porque la Escritura lo enseña así, de que Jesús vendría a reinar. Sin embargo, estuvieron un poco confundidos cuando Jesús vino y no reinó, sino que sufrió y murió en una cruz. Jesús les decía a sus discípulos: yo voy a morir, voy a ser juzgado injustamente por los impíos y me van a condenar. El Hijo del Hombre va a ser puesto en manos de pecadores. Jesús habló acerca de su muerte, pero Jesús también habló acerca de su resurrección. Ahora sus discípulos no entendían eso hasta el momento en el que sucedió. Porque cuando Jesús fue arrestado, Pedro dijo: no puede ser, y sacó su espada y trató de cortarle la oreja al siervo del sacerdote. No te vas a llevar a mi amo, no te vas a llevar a mi maestro. Y Jesús le dijo: Pedro, tranquilo, esto es lo que tiene que suceder, para esto he venido. Cuando se llevaron a Jesús, sus discípulos fueron esparcidos, huyeron. No entendían por qué su Mesías estaba sufriendo, estaba siendo condenado, estaba siendo juzgado. Ninguno estuvo con él durante ese tiempo. Es más, después que Jesús murió y fue puesto en el sepulcro, la próxima vez que encontramos a los discípulos es pescando, es yendo a su antiguo estilo de vida. Y las únicas personas en el sepulcro en el momento de su resurrección fueron esas mujeres que fueron a buscarlo, creyendo en sus promesas. Ahora, no me quiero adelantar porque la próxima semana vamos a hablar acerca de eso. Dicho sea de paso, el domingo de resurrección que celebramos la semana que viene. Pero como un pequeño preludio, ¿no? No entendían por qué Jesús tenía que venir a morir, pero lo entendieron después. Y Jesús habló acerca de eso y prometió que Él reinaría. Jesús habló mucho acerca del tiempo del reino, pero primero vino a sufrir. Antes de reinar físicamente sobre la tierra, vino para reinar espiritualmente en nuestros corazones. Y eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Murió físicamente, murió desangrado allí en una cruz, fue puesto en un sepulcro para que a través de la muerte podamos nosotros tener vida. Pero no se va a quedar allí, porque hay una segunda venida, la cual estudiamos en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, hace un par de semanas. Pero Jesús viene una segunda vez, y vimos que la primera razón por la que Jesús viene es para poder poner fin a la gran tribulación, para poder erradicar con sus
estos ejércitos enemigos rebeldes en contra de él. Y eso lo vimos ahí en el capítulo 19. Pero ¿después qué? ¿Qué pasa después de la segunda venida? ¿Qué pasa una vez que Jesús viene en su caballo blanco y los ejércitos celestiales con él y después de la batalla del Armagedón? ¿Qué pasa? Leamos la Biblia, ¿no? Para saber la respuesta. Dice el versículo 1 del capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Nuestro primer punto en ese estudio de los años maravillosos que estamos viendo aquí es que el Salvador va a reinar. Primer punto de 3 esta mañana. El Salvador va a reinar, tal y como la Biblia lo profetiza, lo dice. Jesús vino una vez como siervo, pero vendrá una segunda vez como rey. Vino una primera vez para sufrir, pero vendrá una segunda vez para gobernar. Vino una primera vez para entregar su vida en rescate por muchos, pero vendrá una segunda vez para reinar sobre aquellos que ha salvado, para regresar a esta tierra y tomar el control y las riendas de esta su creación. El Salvador va a reinar. ¿Y qué implica que Jesús venga a reinar? Bueno, la Biblia dice que implica muchas cosas. Vamos a estar salteando de pasaje en pasaje esta mañana y espero que no te confundas. Vamos a pasar viendo en la Biblia dónde es que es profetizado en algunos de estos pasajes. Obviamente no vamos a ver todos porque tendríamos que estar todo el día para escudriñar cada uno de los pasajes que habla acerca del milenio en el Antiguo Testamento, pero solamente algunos pasajes que nos dan la idea o el panorama general de lo que va a ser ese tiempo de 1000 años, este milenio del reinado de Cristo. El tiempo de milenio va a ser un tiempo en donde la maldición bajo la cual se encuentra la creación va a ser revertida. Hoy día el mundo, la creación, nosotros mismos estamos sujetos, sometidos a una maldición que entró en la creación cuando Adán y Eva pecaron. Cuando el pecado entró en el mundo, Dios profirió una maldición en contra de la serpiente, en contra de la humanidad y en contra de la creación. En contra de la serpiente profetizó en el capítulo 3 que la serpiente tendría enemistad con la simiente de la mujer, que la serpiente heriría el calcañar o el talón de la simiente de la mujer, pero que su simiente heriría la cabeza de la serpiente. Una profecía del evangelio allí, en esta maldición, una manifestación del evangelio que se conoce como el protoevangelio en el capítulo 3 del libro de Génesis. Pero luego pasó a hablar acerca de la mujer y del hombre y de cómo sufrirían ahora ellos y de cómo están ahora dentro de una maldición. El hombre no nació para morir. Bajo el plan original de Dios, el hombre no nació para morir. Es por eso que cuando experimentamos la muerte de un ser querido, de una persona, es tan horrendo lo que sucede en nuestro corazón y tan desconcertante de cómo una persona antes estaba con nosotros, pero ahora ya no. Y de cómo experimentamos ese dolor y el lamento que la muerte trae a nuestras vidas. Porque dentro del plan original de Dios, el hombre no fue creado para morir. Pero Jesús les dijo, Dios les dijo a
le dijo a Adán que cuando coman de ese fruto ciertamente morirían, porque representa el pecado. Y la Biblia dice en el libro de Romanos que la paga del pecado es la muerte. Entonces la consecuencia directa del pecado es la muerte. Ahora uno puede argumentar y decir, oye, pero Adán y Eva no murieron cuando comieron del fruto, porque siguieron viviendo y murieron después. Cierto, sus cuerpos no murieron hasta mucho después, pero sus espíritus murieron en ese mismo instante. Su vida espiritual murió, su comunión con Dios fue rota, porque ahora, como nunca antes, había pecado en medio de ellos. Y espiritualmente ellos murieron efectivamente tal cual Dios lo había dicho. Pero luego Dios pasó a hablar acerca de la creación. Y fue a hablar y dijo que vendrían espinas y cardos y que el trabajo sería con sudor y con el sudor de nuestra frente, ¿no? Ganaríamos nuestro trabajo y nuestro salario y todo esto. Y habló acerca de la creación. Y luego en el libro de Primera de Corintios, en el libro de Romanos, se nos habla de que esta creación está bajo una maldición, que la creación gime la redención, gime hasta encontrar esa redención. Los desastres naturales y todas las cosas que suceden el día de hoy están parte de esta maldición del pecado bajo la cual se encuentra sometida la creación. Es curioso ver que después del diluvio, los hombres comenzaron a tener una vida mucho más corta. Hasta antes del diluvio, los hombres vivían 600, 700, 800, 1000 años. Y después del diluvio comenzaron a morir con menos y menos y menos tiempo de vida. Y eso es como sucede el día de hoy. Entonces, lo que vamos a ver es que durante el milenio esta maldición va a ser revertida. ¿Cómo así? ¿Cómo así va a ser revertida esta maldición? Bueno, yo creo que tiene que ver con el proceso de la gran tribulación. Porque la gran tribulación no solamente va a servir para el propósito de traer juicio y de derramar la ira de Dios sobre la tierra, sino que creo que va a servir un doble propósito. Y el propósito secundario de la gran tribulación va a ser el poder usarla como la bola demoledora de Dios a la tierra para poder ser reconfigurada para el tiempo del milenio. Efectivamente, entonces, a través de la gran tribulación, vemos que caen montañas de meteoritos en el cielo, hay destrucción, hay contaminación, los árboles, el agua, los ríos y todo. Hemos visto los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, y hemos visto el caos en el cual se encuentra el mundo. El cielo se oscurecerá, la luna se pondrá roja y todas estas cosas que hemos visto que sucederán durante la gran tribulación. Esto, yo creo, va a servir como este proceso de demolición, para que Dios pueda volver a configurar la tierra con los ajustes que Dios ha predestinado para que el hombre pueda volver a vivir la cantidad de tiempo que vivía antes del diluvio. Ahora hay algunos científicos cristianos que han especulado y han tratado de explicar cómo es que el hombre antes del diluvio vivía tanto tiempo y cómo es que ahora no, ¿no? Y hay excelentes libros al respecto, ¿no? Y se nos cuenta de que lo que dice el libro de Génesis es que antes del diluvio había unas fuentes de agua como una cubierta de agua en la atmósfera, una capa protectora que no era solamente la capa de ozono, sino que eran varios kilómetros de agua que protegía la tierra y hacía como un efecto invernadero donde toda la tierra tenía un clima tropical, donde filtraban los rayos del sol que hacen que acelere el proceso de envejecimiento. Y entonces los hombres podían vivir esas cantidades de años, pero lo que sucedió en el diluvio es que las fuentes del abismo se quebraron y que salió agua subterránea y cayó agua del cielo, y eso es lo que fue el diluvio, y esta capa de agua que posiblemente estaba antes del diluvio fue reducida a lo que es ahora, y por eso los efectos del sol comenzó a tener comenzó a tener los efectos de los rayos dañinos del sol, y comenzaron a vivir periódicamente menos y menos y menos y menos y menos años hasta lo que es el tiempo de vida el día de hoy.
Y sin embargo, vamos a ver que esta maldición va a ser revertida. La Biblia dice en el libro de Isaías que no va a haber más desierto, que los lugares áridos no van a ser más. Entonces, en esta configuración, esta nueva configuración que la tierra va a tener durante el milenio, dice que van a haber nuevas fuentes de agua, que lo que fue contaminado durante la gran tribulación va a ser revertido a través de la venida de Cristo. ¿Cómo así? Bueno, el libro de Zacarías 14:4 nos dice que cuando Cristo venga en su segunda venida va a poner su pie sobre el monte de los olivos y que el monte de los olivos se va a hacer un valle y que de ese valle van a salir fuentes de aguas hacia el norte, hacia el sur. Lee Zacarías capítulo 14. De hecho, vamos a hacerlo ahorita. Zacarías capítulo 14. Versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ante la venida de Cristo, puedes imaginarte, Cristo viene montando en su caballo blanco y luego llega y afirma sus pies sobre el monte de los olivos. Es ahí donde va a hacer su aterrizaje Jesús, ¿no? Y va a poner sus pies ahí. El monte, que era un monte, se va a hacer un valle ahora, ¿no? Y el monte se va a partir, ¿no? Al oriente, al occidente, al norte, al sur. Y de ese valle, de ese lugar, en el versículo 8 del mismo capítulo de Zacarías, dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Nuevas aguas, aguas vivas. En el libro de Isaías capítulo 35 se nos dice de que no va a haber esos desiertos, que los lugares que antes eran cuevas de hienas y de animales van a ser llenas de vegetación. Isaías 35, vamos a leerlo también, dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, dice, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Dice el versículo 7 del capítulo 35 de Isaías: el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y los redimidos, dice el versículo 10, de Jehová volverán. Qué gran promesa. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. La misma palabra que utiliza Pablo para hablar acerca de la creación, que gime por la redención. Huirá la tristeza, huirá el gemido, no solamente de nosotros al estar en la presencia de nuestro Dios, pero la creación al recibir a su Creador. Qué genial. No puedo esperar. Entonces, no más desierto. Joel nos dice lo mismo en el capítulo 3, versículo 18. Dice: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Jehová correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Fuentes de aguas. No solamente el mundo va a ser diferente, sino que los seres humanos van a actuar diferente. ¿Cómo así? Bueno, Miqueas 4:3 es donde Dios nos dice que en su venida Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas, dice, hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra.
Durante ese tiempo Joel dice lo mismo que dice Isaías en el capítulo 2. No habrá más guerra. Acompáñame a Isaías capítulo 2. Dice el versículo 3, en ese tiempo: vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. La palabra, la misma palabra que Juan dice era con Dios y era Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesús. Y juzgará entre las naciones, versículo 4, y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará nación contra nación espada, ni se adiestrarán más para la guerra. No más guerra. En el tiempo del milenio, todo lo que era utilizado para la guerra va a ser utilizado para otra cosa, para la agricultura. Van a necesitarlo por cómo va a estar la tierra después de la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, Dios va a restaurar, a restituir, no va a haber más necesidad de guerra. Cuando Cristo sea el rey de este mundo, entonces el mundo tendrá paz. Y solo en ese momento puedes estar seguro. La paz que va a traer el anticristo en los últimos días va a ser una paz temporal. Y va a ser una paz que solamente va a servir un solo propósito: que la gente se aparte de Dios, que ponga sus ojos en el anticristo y que no reciban la salvación. Pero cuando el príncipe de paz venga, cuando Cristo sea el rey de este planeta, entonces habrá verdadera paz. No solamente esto, sino que en el capítulo 11 de Isaías, unos capítulos más adelante, también nos habla acerca de este tiempo, acerca de la interacción del ser humano con la creación. Mira lo que dice ahí en el versículo 6. En el tiempo del milenio, Isaías 11:6 dice: morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid o la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. ¡Wow! Un día donde el león, el cordero, la osa y la vaca, todos anden juntos, no hay muerte, no hay depredadores, y la comida, nuevamente la comida es las plantas que Dios creó. Aparentemente los animales y posiblemente los seres humanos vamos a regresar a ser vegetarianos. Esto no es una muy buena noticia para algunos de nosotros, pero no nos preocupamos. Pero la idea es esta interacción, ¿no? del ser humano. Fíjate que el niño va a pastorear al becerro y al león, así como pastorea a su bestia doméstica. Así como un niño juega con su hámster, va a jugar con una serpiente, ¿no? Eso es lo que dice aquí. El niño de pecho jugará en la cueva del áspid. Bueno, no te hagas ideas porque no estamos en el milenio todavía. No te recomiendo que hagas esto. Hay algunos sectores de la iglesia donde se ponen ahí los líderes y hacen sus servicios de juego con la serpiente, ¿no? Porque Jesús prometió que los discípulos de Jesús no moriríamos ante el veneno de las serpientes, y hay personas que hacen en las iglesias, algunos, ya no tanto ahora, pero todavía hay en algunos lugares donde toman las serpientes y comienzan a jugar con ellos, las serpientes venenosas y la cobra, y es como, no lo recomendaría, no estamos en el milenio todavía. De hecho, el pastor que propuso esto murió, ¿sabes cómo? Porque lo picó una serpiente. Entonces,
Pero en ese tiempo, la relación del humano con la creación va a ser restaurada. Y no hasta ese tiempo. En la maldición, Dios dijo a la creación que pondría el temor del hombre en la bestia. Es por eso que cuando caminamos cerca de una paloma, se va corriendo. Temor. No solamente en las palomas, sino en prácticamente todos los animales salvajes. Pero esto va a ser restituido. La relación del hombre con la creación va a ser restaurada completamente. Hasta ese entonces, por más horas del planeta que tengamos, por más horas que apaguemos la luz para sentirnos bien, la relación del ser humano con el planeta no va a ser restituida hasta ese momento. Así que lo siento, los ambientalistas en el salón van a tener que esperar hasta el milenio. No significa que podamos hacer como que nos da la gana, porque tenemos que ser buenos mayordomos de las cosas que Dios nos ha dado, pero no tenemos nuestra esperanza en que el ser humano va a ser de pronto un buen mayordomo sin que haya sometido su corazón a Cristo. Entonces, no solamente la interacción del ser humano con la creación, pero como mencionamos, el tiempo de vida del ser humano va a ser extendido y las razones hemos hablado hace un momento. Eso lo dice Isaías 65:20. Dice que no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño, dice, morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Básicamente, si una persona en el milenio muere de 100 años, la gente se va a lamentar y decir, ay, pobrecito, era tan joven, no había vivido nada. Esa es la idea. Ahora, esto trae otra pregunta. ¿Muerte en el milenio? ¿Quién va a morir durante el milenio? Dice que va a haber muerte, gente que va a morir durante el milenio. ¿Quién va a morir? Si ¿nosotros? No. La iglesia no, porque hemos estado en el cielo, en nuestros cuerpos glorificados con Cristo y hemos venido en esos cuerpos glorificados aquí a la tierra para estar en el milenio con Cristo. Eso lo vamos a hablar en un momento más. Pero si vamos a juzgar y vamos a gobernar, ¿a quién vamos a juzgar? ¿A quién vamos a gobernar? A las personas que han entrado al milenio en sus cuerpos humanos, a los sobrevivientes de la gran tribulación. Sabemos por lo menos que hay 144,000 judíos que van a estar con vida. Sabemos por lo menos que hay personas que no han estado en esta batalla del Armagedón, porque la batalla del Armagedón son ejércitos y los ejércitos no representan el total de la población de la tierra. Entonces hay personas que están vivas todavía. Sobre ellos vamos a reinar. Personas que están en sus cuerpos carnales y humanos, inmortales. Lo que entendemos entonces es que durante el milenio las condiciones ambientales van a ser tan buenas que el hombre va a poder vivir el tiempo que vivía antes del diluvio. Los seres humanos. Y si alguien muere antes, por su pecado, aparentemente aquí, entonces nos vamos a lamentar de lo poquito que vivieron a los 100 años. Entonces, nosotros no moriremos, pero aquellos que hayan entrado al milenio en sus cuerpos humanos. Nosotros, sin embargo, recibiremos un cuerpo glorificado. Pablo lo explica en 1 Corintios, donde dice que esto corruptible se va a vestir de incorrupción, que esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Vamos a ser como Él es, en el sentido en el que vamos a tener cuerpos glorificados, tal como Jesús lo tuvo antes de su ascensión, después de su resurrección. Entonces, algo sabemos acerca del cuerpo de Jesús glorificado. Sabemos que podía comer con sus discípulos. Vamos a poder comer. Y Jesús podía pasar de un lugar a otro, traspasando paredes aparentemente, porque aparecía en un lugar y luego no estaba. Entonces, de repente vamos a poder hacer lo mismo. Y esas son dos cosas que yo estoy esperando con ansias poder hacer. Pero vamos a tener esos cuerpos glorificados que recibiremos en el momento, en ese abrir y cerrar de ojos, en el momento del rapto. Cristo va a reinar, no va a haber más guerra.
Un pastor habló acerca de esto y le cito acerca del tiempo del milenio, acerca de lo que va a ser el tiempo del milenio. Y su idea es esta, dice: Jerusalén va a ser la capital. Los apóstoles van a gobernar las 12 tribus de Israel. David será el alcalde de Jerusalén, el rey David. Prosperidad va a ser la regla de la tierra va a ser próspera. No va a haber ejército, no va a haber misiles, no va a haber terrorismo, no más prisiones, no más hospitales, instituciones mentales, orfanatos, clínicas de abortos, medicinas, cáncer, operaciones, pérdidas de embarazos, infertilidad, no más estaciones policiales, no más bares, no más casinos, no más inmoralidad, no más discriminación, no más divorcio, no más coimas, no más corrupción, no más sectas, no más herejías, porque lo único que va a haber va a ser verdad. No más inflación, no más ambientalistas, no más doctores. El sermón del monte va a ser la ley de la tierra. ¿Puedes imaginarte un tiempo como ese? Por eso he llamado este estudio Los años maravillosos, porque verdaderamente eso es lo que nos espera. Son años maravillosos, pero tristemente hay personas que ponen su esperanza de eso aquí y ahora. Piensa que aquí y ahora nosotros debemos vivir como en el reino, somos hijos del rey. Y vamos a explicar acerca de esa posición en un momento más. Entonces, un tiempo maravilloso. El punto número 1 entonces era: el Salvador va a reinar. Punto número 2, Satanás va a ser capturado. Satanás va a ser capturado. Regresando a Apocalipsis 20, el versículo 1, dice que Juan vio a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano. Y que con esto dice que prendió al dragón, a Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo ató y lo encerró y lo arrojó al pozo del abismo. Satanás va a ser removido. El ángel vino con la llave del abismo. Lo mismo hemos visto nosotros en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, cuando posiblemente este u otro ángel similar tuvo esta misma llave del abismo al toque de la quinta trompeta, donde abrió este mismo pozo del abismo y salieron 200 millones de demonios para, durante el tiempo de la tribulación, atormentar a los seres humanos por 5 meses. Entonces, ahora vemos este mismo lugar, el pozo del abismo. El abismo, la palabra griega es abusos, lo que significa es sin fondo. Esta palabra significa sin fondo. Y esta es una prisión aparentemente para demonios. ¿Dónde se encuentra? No sé. ¿Es un lugar espiritual? Ciertamente. ¿Un lugar físico? No lo sé. Algunos estiman que esta palabra abusos o abismo, que significa sin fondo, el único lugar donde no tienes fondo es en el centro de una esfera. Porque no importa hacia dónde mires, estás mirando hacia arriba. No hay fondo. Entonces el único lugar sin fondo es el centro de una esfera, lo que algunos piensan entonces que esta prisión se encuentra en el centro de la tierra. No sabemos, pero es una prisión para demonios. El libro de Judas nos dice que allí han sido encarcelados espíritus de demonios, algunos que pecaron. Y gracias a Dios que están encarcelados, porque si el mundo está como está, imagínate cómo son esos demonios que están encarcelados ahorita. Entonces, pero dice que ellos van a ser soltados en el toque de la quinta trompeta, van a salir todos estos demonios encarcelados y ahí el tiempo de la gran tribulación va a ser terrible. Y es como que Dios está diciéndole al ser humano: bueno, me has rechazado todo este tiempo. ¿En verdad quieres saber lo que es vivir sin mí? ¿En verdad quieres saber lo que es vivir sin mi mano? ¿Sin mi protección o qué? Le voy a dar la llave del abismo a este ángel durante el toque de la quinta trompeta, para que seres humanos en rebelión en contra de mí experimenten lo que es vivir sin mí. No quiero nada que ver contigo, ¿ok? Toma, ángel, toma esta llave durante la gran tribulación, terrible. Pero esta vez, en el versículo 1 del capítulo 20, el ángel no está yendo a esta prisión para dejar salir a demonios. De hecho, está yendo
con una llave y con una cadena. Y no va a dejar salir a nadie, sino que va a ir a apresar a Satanás. Y por implicación, muy probablemente a los demonios también. Una gran cadena tenía este ángel en su mano, una gran cadena. Ese adjetivo es importante que veamos, una gran cadena. Habla de poder, habla de fuerza, habla de restricción, habla de sujeción, habla de limitación. Eso es lo que Satanás va a recibir en este momento, antes del inicio o en el inicio del milenio. Observa que ¿quién es el que ata y prende a Satanás? Mira lo que dice, solamente vamos a leer unas frases del versículo 3. Dice, lo arrojó al abismo, lo encerró, puso su sello sobre él. Ese lenguaje es descriptivo de la autoridad de Dios. Satanás aquí no dice ni una palabra. Calladito está. ¿Y quién hace todo esto? Un ángel. Ni siquiera sabemos su nombre. No es un arcángel, no es Miguel, no es Gabriel, ni siquiera se nos dice el nombre de este ángel. Es un angelito como cualquier otro. Y Satanás no puede hacer ni decir ni pío ante este angelito. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros a veces fallamos en entender. Algunas personas fallan en entender. Algunos piensan que Satanás es la contraparte maligna de Dios. Algunos piensan que Dios y Satanás son como que el yin y el yang, ¿no? Una parte negra, una parte blanca, y son iguales. Satanás no es el equivalente maligno a Dios. Si yo digo negro, tú dices blanco. Si yo digo chato, tú dices. Si yo digo flaco, tú dices. Si yo digo Dios, tú dices nada. Porque Satanás no es el opuesto equivalente a Dios. Algunos piensan que es así, ¿no? Que como Dios y Satanás son como el bien y el mal, el yin y el yang. No. Dios es creador, Satanás es creación. Es importante. Satanás no es omnipotente. Satanás no es omnisciente. Satanás no es omnipresente. Satanás no lo puede todo, Satanás no lo sabe todo y Satanás no puede estar en todos lugares al mismo tiempo. Solamente puede estar en un lugar en un solo tiempo. Satanás no puede estar aquí y allá, y más allá y en la China. En un lugar. No es el equivalente en poder a Dios. Es una parte de su creación. Pero déjame dejar en claro que Dios no creó a Satanás como Satanás. La Biblia nos enseña que Dios creó a Satanás como un ángel de luz, como un querubín, que pecó, que falló, que se rebeló, y con él 1/3 de los ángeles creados. Y se convirtió en el diablo, y los ángeles caídos en demonios. Pero sigue siendo creación. Sigue estando sujeto a los planes divinos y soberanos del Creador, de Dios, de Jesús. Él sigue estando en control, Dios. Satanás es permitido hacer las cosas que hace el día de hoy, porque de alguna manera que nosotros no terminamos de entender, eso sirve aún los planes y los propósitos de Dios. José lo entendió bien en el libro de Génesis. Al final del libro de Génesis, José dice acerca de sus hermanos, lo que ustedes y el enemigo habían intentado hacer en mi vida para mal, Dios lo cambió para bien. Y eso es lo que puede hacer Dios. Y Satanás entonces se convierte, sin saberlo, en tan solo una marioneta en las manos de Dios. Dios sigue teniendo un plan. En el libro de Job, Satanás no pudo tocarle un pelo a Job sin que Dios le diga que sí. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios, para tocar la vida de Job. Y si Dios no le decía que no, Satanás no le podía ni susurrar al oído, no podía hacer nada. Ante el permiso de Dios, y tan solo ante el permiso de Dios, Satanás pudo tocar la vida de Job y sucedió lo que sucedió en la historia. Pero si nos damos cuenta en el final del libro, nos vamos dando cuenta quién tiene control. Porque Dios fue quien restauró y restituyó a Job mucho más de lo que antes tenía. Y le enseñó a Job y le dijo, Job, ¿quién estuvo conmigo cuando puse el cimiento del mundo? ¿Tú estuviste conmigo para que me des consejo cuando yo creé todo esto? Entonces, por favor, no pienses que Satanás es la contraparte maligna
de Dios. Satanás es un títere, una marioneta en los planes soberanos de Dios. Y eso es evidenciado por el hecho de que un ángel cualquiera agarra y lo ata por 1000 años, porque es la autoridad de Dios al final. Versículo 2 dice que prendió al dragón, o sea, lo capturó. Al dragón. Hay 4 títulos para Satanás aquí. El primero dice el dragón. ¿Quién es el dragón? La razón por la que menciona esta palabra, yo creo son 2 cosas. Uno, dragón como palabra en griego significa monstruo. Eso es lo que significa la palabra dragón, es un monstruo. Y lo que habla esto es que Satanás es ese depredador despiadado de las almas de los hombres. Es un monstruo. La segunda razón por la que se llama dragón aquí es porque está identificando a propósito a Satanás con el autor intelectual de los crímenes del anticristo y el falso profeta. Cuando en el libro de Apocalipsis se menciona en el capítulo 13 a las 2 bestias, que es el anticristo y el falso profeta, luego se menciona un tercer personaje que era el dragón. Y esta es la misma palabra utilizada aquí. El dragón, el autor intelectual, el que diseñó y potenció los planes y las actividades que el anticristo y el falso profeta hicieron durante la gran tribulación. Ese es Satanás. Número 2, el título número 2, el dragón dice la serpiente antigua. Y la razón por ese título es porque Dios está haciendo una conexión directa con este personaje, con Satanás, con aquel que estuvo influenciando a Adán y a Eva para el primer pecado, la serpiente antigua en el libro de Génesis, el que tentó a Eva, el que influenció a Adán y Eva para que pecaran, el que estuvo ahí en el jardín del Edén diciéndole seguramente Dios te ha dicho que no puedes comer de este fruto porque sabe que cuando comas de él vas a morir. Pero en realidad no es así, diría Satanás, sino que él quiere que tú no seas como él. Él sabe que el momento en el que tú comas ese fruto vas a ser como él, conociendo el bien y el mal. Dios está tratando de restringirte, Dios está limitándote. Vamos, come, no hay problema, no va a pasar nada, no vas a morir. La serpiente antigua, ese mismo Satanás, aquí. Y esta conexión directa es importante porque él es el que está conectado con el pecado original, con el primer pecado. No es responsable por el primer pecado, Adán es responsable por el primer pecado, pero es quien influenció a Adán y a Eva para que pequen. La serpiente antigua es lo que habla acerca de su condición de engañador. Jesús dijo acerca de Satanás que él es el padre de la mentira, el padre del engaño. Ese es Satanás, la serpiente antigua. El tercer título dice, el diablo. Y necesitamos entender que el diablo es un título que la Biblia reserva para este personaje. No son los diablos, como hoy día a veces hablamos. Es el diablo, que es Satanás, y los demonios, que son sus secuaces, sus compadres, ¿no? Los demonios, pero es el diablo, es Satanás. Y lo que significa esta palabra, el diablo, en griego es la palabra acusador. Diablo significa acusador. Y en el capítulo 12 entendimos que Satanás es el acusador de los hermanos. El que acusa, el que está delante de la presencia de Dios acusándote de lo que has hecho mal, de lo que has hecho mal. Ah, sí, mira, ese es tu hijo, mira lo que ha hecho. Es Satanás. Lo curioso es que a veces Satanás nos acusa con mentiras, pero a veces nos acusa con verdad. Por nuestro pecado. El acusador, el diablo. Luego el último título es Satanás. Y Satanás, la palabra significa adversario. Satanás significa adversario. Y la idea detrás de esta palabra Satanás, adversario, es como enemigo. Quiere decir que Satanás ama lo que Dios odia y odia lo que Dios ama. Esa es la idea, ¿no? Ama todo lo que Dios odia y odia todo lo que Dios ama, incluyéndote a ti. Es este personaje el que es capturado. Dice, y lo ató por 1000 años. La primera vez que aparece en este capítulo esta frase, 1000 años. Y se va a repetir 6 veces en este capítulo. Vamos a hablar acerca de eso también.
Lo arrojó al abismo, lo encerró, puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, dice. Esta es la estrategia de Satanás, esto es lo que hace Satanás. Engaña a las naciones. ¿Para qué? Mira, cualquiera sabe que la mentira, el error y la falsedad son algo que son repulsivos. Nosotros rechazamos la mentira, el engaño y la maldad si sabemos que es así. Cuando sabemos que algo es mentira, lo rechazamos. Es automático. Pero ese es el trabajo de Satanás. El disfrazar la mentira de tal manera que parezca verdad para que lo creas. Y ese es el engaño, eso es lo que Satanás hace a través de los siglos y a través de las generaciones. Trata de engañar a las generaciones disfrazando la mentira de verdad para que la gente la acepte. Eso es lo que hace Satanás, esa es su tarea. Porque cuando la gente sabe la verdad, cuando la gente sabe la realidad y ve la luz, Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la tarea de Satanás es de enmascarar la mentira y la falsedad de tal manera que parezca verdad. Y eso es en lo que muchos han caído, acerca de que todos los caminos llevan al cielo, de que no importa que Dios adores, de que Jesús es uno de tantos caminos, de que hay otras verdades, otras revelaciones, y todas son verdad. Es un engaño de Satanás. Enmascarando la falsedad con apariencia de verdad para que la creas y no seas salvo. Pero en el milenio, Satanás se va a estar atado, no va a poder hacerlo más. La falsedad va a ser expuesta porque no hay más quien la enmascare. La verdad va a ser brillante, va a resaltar. ¿Por qué? Porque Jesús va a estar literalmente sobre la tierra. Increíble. ¿Te puedes imaginar un tiempo en donde no hay oposición satánica? Un tiempo donde no hay guerra espiritual. Un tiempo en el que eres libre para servir a Dios con todo tu corazón, donde no hay oposición. Y tú dices, bueno, yo no siento mucha oposición, ¿eh? Eso de guerra espiritual, ¿qué es eso? Si no hay oposición en tu vida, cuando haces las cosas de Dios, o si no hay oposición, si no hay guerra espiritual en tu vida, déjame decirte, esas no son muy buenas noticias. ¿Por qué? Porque cuando juegas básquetbol, por ejemplo, el defensa solamente va a cubrir al que tiene la pelota o al que hace daño, ¿verdad? El defensa no va a cubrir, no va a marcar a una persona que no hace nada. Si no sabe manejar la bola, si no tira, si no encesta, si no juega, si no da pases, si no es parte del equipo, entonces el defensa lo va a dejar ahí porque no hace nada. Y de repente la razón por que algunas personas no experimentan oposición es porque son como ese jugador, que nunca agarraron una pelota, que nunca pidieron un pase, que nunca trataron de encestar. Y el defensa los deja ahí nomás. Así que si no has experimentado oposición espiritual, déjame decirte, creo que es hora de que pidas un pase, de que pidas la bola y que trates de encestar en tu caminar con el Señor, de que tomes un paso de fe, de que obedezcas la palabra del Señor. Entonces, 1000 años donde Satanás va a estar apresado, va a estar capturado. Ahora, versículo 3 dice al final que después de esto, Satanás debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, estas no son muy buenas noticias, aparentemente, ¿no? Va a ser atado por 1000 años, pero luego va a ser desatado. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, para eso tienes que regresar la próxima semana. Pero va a ser desatado y vamos a ver por qué. Pero Satanás va a ser atado por 1000 años. Y luego dice, y vi tronos en el versículo 4, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni adorado su imagen. Ellos, dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El tercer punto es, los santos van a gobernar. El Salvador va a reinar, punto número 1. Punto 2, Satanás va a ser capturado. Y punto número 3, durante el milenio, los santos van a gobernar. Van a gobernar, ¿cómo así? Bueno, dice aquí que vio tronos y que se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar.
¿Quiénes recibieron esta facultad de juzgar? Bueno, dijimos los santos. ¿Quiénes son los santos? Bueno, yo creo que hay 3 grupos aquí, de los que co-gobiernan con Cristo, de los que co-reinan con Cristo durante el milenio. El primer grupo son los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento, tú sabes, Moisés, Abraham, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Ellos. El segundo grupo somos nosotros, los santos del presente, la iglesia, los creyentes nacidos de nuevo, los que han puesto su fe en Jesús. Vamos a reinar con Cristo durante el milenio, recibir la facultad de gobernar, es lo que dice Pablo en el libro de Primera de Corintios. Enseña que los santos van a juzgar al mundo. Segunda de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 26, Dios escribe una carta a la iglesia en Tiatira y les dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. Primera de Corintios 6:2, Pablo dice, ¿no sabes que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? El mundo va a ser juzgado por nosotros. Y el tercer grupo de los que van a co-gobernar con Cristo van a ser los santos de la gran tribulación, que tienen una mención especial aquí. Porque dice que vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Este es un lenguaje que habla acerca de este grupo de personas que conocieron a Cristo dentro de la gran tribulación, que fueron asesinados, ejecutados por eso, por poner su fe en Jesús, por no recibir la marca de la bestia, por no adorar a la imagen de la bestia. Ellos van a recibir el reino también aquí. Van a gobernar por, dice al final del versículo 4, 1000 años. 1000 años, ok, entonces vimos una vez 1000 años, 2 veces 1000 años, 3 veces 4, 5, 6, 7, 6 veces vemos esta frase repetirse en este pasaje. 1000 años. ¿Es que me estás diciendo que crees que Cristo va a gobernar 1000 años literalmente sobre la tierra? Sí. Sí, Cristo va a venir a reinar 1000 años sobre la tierra. Literalmente. Porque es la única manera de interpretar la Biblia correctamente, de una manera literal, a no ser que la Biblia obviamente nos explique que sea algo alegórico. Pero 1000 años, ¿puede ser algo alegórico? ¿Puede ser algo espiritual? Hay muchos que piensan que sí. Hay muchos que piensan que el periodo de 1000 años es un periodo alegórico. 1000 años en realidad no quiere decir 1000 años. Pero si 1000 años no quiere decir 1000 años, ¿qué quiere decir? No sé. Y creo que nadie puede saber. Si 1000 años no son 1000 años, si no son otra cosa, entonces ¿quién se convierte el juez de lo que la Biblia enseña? El que la interpreta. El juez de lo que la Biblia enseña, si 1000 años son 1000 años, no son 1000 años, soy yo o tú o cualquiera. Porque si no son 1000 años, entonces son, no sé, un tiempo específico, una alegoría linda. Pero entonces, ¿quién se convierte en el juez? Tú. Pero nosotros no somos los jueces. Nosotros tocamos la música al beat, al ritmo de la Biblia. Nosotros bailamos al paso que la Biblia nos da. Nosotros creemos en lo que la Biblia enseña, es nuestra autoridad. Nosotros no somos jueces para determinar qué es cierto o qué no es cierto en la Biblia, qué consideramos literal como qué no consideramos literal en la Biblia. Nosotros interpretamos la Biblia de una manera literal, a no ser que la Biblia enseñe, obviamente, que se trate de una alegoría. Como cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. ¿En qué panadería te hicieron? O dice, yo soy la puerta o el camino. ¿Ah, sí? Es obvio que es una interpretación alegórica. Pero cuando dice 1000 años, no hay alegoría ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia jamás pone la palabra año junto con un número para referirse a algo que no sea literal. De hecho, nunca se refiere a un espacio de tiempo junto con un número para referirse a algo que no sea literal. 7 días son 7 días de 24 horas. 40 años en el desierto son 40 años en el desierto.
40 días de ayuno son 40 días de ayuno. 1000 años son 1000 años. Pero hay diferentes partes, hay diferentes maneras de pensamiento. Hay diferentes posturas con respecto al milenio. Nosotros creemos que la Biblia enseña en una escatología premilenial. Nosotros creemos en una escatología premilenial. ¿Qué significa eso? Significa que creemos que Cristo va a venir antes del inicio del milenio, que Cristo va a venir para instaurar el milenio y que Él reinará por esos 1000 años. Esa es la escatología premilenial. Nosotros somos en Calvary Chapel premilenialistas. Somos pretribulacionistas en cuanto al rapto. Pensamos que el rapto va a ser antes de la gran tribulación y pensamos que Cristo, la segunda venida, va a ser antes del inicio del milenio o iniciando el milenio. Pero hay otros que piensan y tienen una postura en cuanto al milenio postmilenial, lo que quiere decir que creen que Cristo va a venir al final del milenio, que después del milenio Cristo va a venir. Ahora, el problema con esto es que esto contradice todo lo que la Biblia enseña, porque los que asumen una postura postmilenial dicen que el mundo tiene que ser evangelizado para que Cristo pueda venir. En otras palabras, dicen que el mundo, que los creyentes tienen que dar paso a este milenio para que Cristo pueda venir. En otras palabras también, dicen que el mundo va a estar tan cristianizado que Cristo finalmente va a poder estar suficientemente contento con el mundo para poder venir. Donde los presidentes son cristianos, los alcaldes son cristianos, los gobernantes son cristianos, todos los colegios son cristianos, se enseña la palabra en todos los lugares. Esa es la idea que tienen los postmilenialistas, que el mundo va a tener que ser cristianizado antes de que Cristo pueda regresar. Pero eso va contradiciendo lo que enseña la Biblia. Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción. Jesús dijo que este no es el milenio de nosotros, porque sufriríamos aquí. Jesús enseñó que antes de que las cosas mejoren, se van a poner mucho peor. Pero algunos piensan de esa manera. Otros creen en una escatología amilenial. Son amilenialistas. ¿Qué significa eso? A es el prefijo que significa sin milenio. Hay algunos que piensan que el milenio no existe o que no va a haber un milenio, que es todo una alegoría, toda una cosa espiritual. Ahora hay algunos dentro del amilenialismo que piensan que sí hay un milenio, pero que es ahora, que ahorita estamos viviendo en el milenio. Que Cristo no va a venir literalmente a reinar, sino que va a venir espiritualmente a reinar en nuestros corazones nada más. Ahora este es un problema, yo tengo un gran problema con eso. Un par de grandes problemas con eso, porque primero, si estamos viviendo en el milenio, ¿alguien me puede devolver mi dinero, por favor? ¿Ese es el milenio? ¿Eso es todo, Señor? ¿Para esto? Si este es el milenio, entonces, Señor, que me devuelva mi dinero, por favor. ¿Esto es el milenio? Es como cuando un amigo tuyo viene y te cuenta acerca de una película, ¿no? Y le revienta cohetes a la película. Película increíble. Y tú dices, ok, vamos a ver tu película. Y vas a ver su película y es una completa decepción. No es lo que te dijeron que era. ¿Cómo te sientes? Decepcionado, ¿no? Y ni aunque el productor estuviera sentado a tu costado, no te canchita, sería la película interesante. Y si ese es el milenio, yo me siento así. Y creo que tú tienes toda razón para sentirte así también. ¿Que este es el milenio? Otro gran problema con esta postura es que dice que si este es el milenio, significa que Satanás está atado. Porque Satanás va a ser atado durante el milenio. Si este es el milenio, Satanás está atado, ¿cómo puede ser que pasan todas las cosas que suceden? Si este es el milenio. Si Satanás está atado, entonces Dios lo ató con una cadena muy débil. O de repente se escondió un imperdible en su boca y se abrió las esposas después sentado en el asiento del policía. Si este es el milenio. Tengo un gran problema con eso. De hecho, no hay manera de llegar a estas dos conclusiones, postmilenialista y amilenialista,
si es que interpretas la Biblia literalmente. Si interpretamos la Biblia literalmente, jamás llegaremos a concluir que el milenio va a ser después de la segunda venida de Cristo, o que no va a haber ningún milenio, o que lo estamos viviendo ahora. ¿Sabes por qué también creemos en una postura premilenialista? Porque somos simples. Y 19 viene antes que 20. ¿Y qué vimos en el capítulo 19? La segunda venida de Cristo. Y en el capítulo 20 vemos el milenio. 19 viene antes que 20. No es matemática para genios. La Biblia es sencilla, es simple, es profunda, pero es simple. El problema con que Satanás esté atado si ahora es el milenio es que contradice lo que dice 1 Juan 4:4. Dice que Juan dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si Satanás está atado ahora, entonces ¿por qué Efesios 2:2 dice que hoy hay un príncipe de la potestad del aire? Espíritu que ahora, dice, obra en los hijos de desobediencia. Si Satanás está atado ahora, ¿por qué 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no crean en el Evangelio? Hablando de Satanás. Y para mí lo que destruye el argumento amilenialista es es 1 Pedro 5:8, donde dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Es uno o lo otro? O Satanás está atado o anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, los santos van a gobernar, van a reinar. Versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Otra vez, 1000 años. Pero la primera resurrección, ¿qué es esto? Bueno, primero tienes que saber que no es un evento, es una categoría. Cuando habla de la primera y la segunda resurrección, no está hablando acerca de un evento y de otro evento, está hablando de una categoría de resurrección. Si estás tomando nota, la primera resurrección tiene que ver con vida y la segunda resurrección tiene que ver con muerte. La primera resurrección tiene que ver con vida. Esto es una categoría de resurrección donde en el rapto, los muertos que murieron, que durmieron en Cristo, van a ser resucitados para ser glorificados a la vida eterna. Los que los veamos con nuestros propios ojos seremos instantáneamente glorificados con el Señor juntamente con ellos. Una resurrección para vida, para recompensa. Dice, hay una segunda muerte, que es la segunda resurrección que estudiaremos después, al final del capítulo 20. La segunda resurrección tiene que ver con la muerte. ¿Por qué? Porque eso será al final del milenio, en el juicio del trono blanco. En el juicio del trono blanco es donde van a resucitar todos los que murieron sin Cristo para ser echados en el lago de fuego con la muerte, para ser recompensados por sus obras, porque no tuvieron fe. Entonces, alguien lo puso de esta manera: si naces una vez, vas a morir 2 veces. Si naces 2 veces, vas a morir 1 vez. ¿Ah? Jesús habló de un nacimiento, de un nuevo nacimiento. Jesús dijo que para estar en el reino necesitábamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Y qué significa eso? Y en su día la gente no lo entendía. ¿Qué quiere decir Jesús? Es que voy a tener que entrar al vientre de mi madre otra vez para volver a salir. ¿Cómo es eso? Le dijeron a Jesús. Y Jesús dijo, no estoy hablando de cosas terrenales, estoy hablando de cosas espirituales. Nacer de nuevo sucede cuando pones tu fe en Cristo.
Nacer de nuevo sucede en el momento de tu conversión. Nacer de nuevo sucede cuando te arrepientes de tus pecados y llegas a una relación personal a través de Jesús. Cuando el Espíritu Santo viene a morar sobre ti, en tu vida, en la vida del creyente. Ese es el nacimiento espiritual. Y si naces una vez para la carne y naces una vez para el Espíritu, al momento de tu nacimiento, de cuando tu mamá te dio a luz, y luego al momento de tu nacimiento espiritual, cuando pusiste tu fe en Cristo, la Biblia dice que solo vas a morir una vez. La segunda muerte no tiene potestad sobre ti. ¿Qué quiere decir eso? Que tu cuerpo, esta carpa donde habita tu alma, va a ser desgastada y se va a morir. Pero tu alma es eterna. Tu alma tuvo un inicio en el momento de tu concepción, pero no tendrá un fin. Vivirá para siempre en uno de dos lugares, el cielo o el infierno. Cuando tu carpa de carne, este cuerpo, muera, y todos pasaremos por eso si no viene el rapto antes, tu alma va a vivir, va a seguir viviendo en uno de dos lugares. Y si has nacido de nuevo, o sea, si has nacido dos veces, una vez de la carne y una vez del espíritu, entonces solamente vas a experimentar una sola muerte, la muerte de tu carpa, de tu tienda, de tu morada aquí temporal, tu cuerpo. Pero si no naces de nuevo, si naces solamente para la carne, si nunca pones tu fe en Jesús, si rechazas el mensaje del Evangelio, la Biblia dice que vas a morir dos veces. Una, la de tu cuerpo físico, y la otra, la de la resurrección, de la segunda resurrección, donde irás finalmente a la condenación eterna en el lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Si naces dos veces, vas a morir una vez. Si naces una vez, vas a morir dos veces. Espero que hayas decidido nacer de nuevo. Dice que estos serán sacerdotes de Dios y reinarán con Él 1000 años. Y nos espera a nosotros entonces años maravillosos.